Hay una pregunta que ha perseguido a filósofos, místicos y científicos durante milenios. Una pregunta tan vasta que la mayoría ni siquiera se atreve a formularla seriamente. ¿Es posible que un ser humano, limitado por un cuerpo físico, atrapado en el tiempo, condicionado por la cultura y la experiencia, pueda realmente comprender la mente de Dios? No estamos hablando de una comprensión intelectual superficial, de leer textos sagrados o de memorizar doctrinas teológicas. Estamos hablando de algo mucho más directo, mucho más profundo. Estamos hablando de experimentar directamente la inteligencia infinita que sostiene y genera todo el universo. Y aquí está la parte que te va a sorprender. Según Eckhart Tolle y una larga tradición de sabios que lo precedieron, no solo es posible, es tu destino inevitable. Pero para llegar ahí, primero necesitas comprender qué significa realmente la mente de Dios y por qué tu mente ordinaria, esa voz parlanchina en tu cabeza, es probablemente el mayor obstáculo para acceder a ella. Durante siglos, la religión institucionalizada ha colocado a Dios en algún lugar lejano, separado, inaccesible. Un juez cósmico, sentado en un trono celestial, observando, juzgando, decidiendo quién merece salvación y quién merece castigo. Esa imagen, aunque poderosa, es fundamentalmente limitante, porque mantiene la ilusión de separación, la idea de que tú estás aquí, pequeño e insignificante, mientras que lo divino está allá, inalcanzable e incomprensible. Pero eso no es lo que los verdaderos místicos han descubierto a lo largo de la historia. Desde los Upanishads hindúes hasta los maestros Zen, desde Meister Eckhart hasta Ramana Maharshi, el mensaje ha sido consistente y radical. Dios no está separado de ti. La inteligencia infinita que crea galaxias y sincroniza los latidos de tu corazón no es algo externo que debes alcanzar. Es la esencia misma de lo que eres. Tú no estás buscando a Dios. Dios está buscándose a sí mismo a través de ti. Ahora bien, esa declaración puede sonar blasfema para algunos o totalmente abstracta para otros. Así que vamos a desentrañarla con precisión. Cuando hablamos de la mente de Dios, no nos referimos a una mente como la tuya, llena de pensamientos, planes, preocupaciones y narrativas. La mente divina no es una versión magnificada de tu mente humana. Es algo completamente diferente. Es conciencia pura, sin contenido, sin forma, sin límites. Es el campo de potencialidad infinita del que emerge toda manifestación. Y aquí viene algo crucial. Esa conciencia no es algo que tú tienes, es lo que tú eres. Tu sentido de identidad, todo aquello que llamas yo, mi vida, mi historia, es una construcción temporal, una ola específica en la superficie del océano infinito de la conciencia. La ola parece separada, parece tener su propia existencia independiente, pero en esencia, es agua, es océano, no puede existir aparte del océano. Y lo más asombroso es esto: la ola nunca dejó de ser océano. Solo olvidó su verdadera naturaleza al identificarse completamente con su forma temporal. Entonces, ¿qué significa realmente comprender la mente de Dios? Significa dejar de identificarte exclusivamente con el contenido de tu mente, con tus pensamientos, con tu historia personal, con tu ego, y comenzar a reconocer la conciencia silenciosa que sostiene todo eso. Es como cambiar tu punto de identificación, desde las nubes que pasan por el cielo, hacia el cielo mismo. Las nubes vienen y van, cambian constantemente de forma, aparecen y desaparecen. Pero el cielo permanece inalterado, vasto, inmutable, siempre presente. Tú eres ese cielo. Tus pensamientos, emociones y experiencias son las nubes. Y la gran tragedia de la existencia humana es que casi todos pasan toda su vida identificados con las nubes, creyendo que eso es lo que son, persiguiendo ciertas nubes, evitando otras, sin darse cuenta de que su verdadera naturaleza es el espacio infinito en el que todas las nubes aparecen. Ahora,
Aquí está el desafío. La mente humana ordinaria no puede comprender esto. Y ese es precisamente el punto. No se trata de agregar más conocimiento a tu mente. No se trata de leer más libros, asistir a más conferencias o acumular más información espiritual. Esas actividades pueden ser útiles como señalizaciones en el camino, pero la comprensión real de la que estamos hablando no es conceptual, es experiencial. Es un cambio en el centro mismo de tu identidad. Y ese cambio no ocurre a través del pensamiento, ocurre a través de la presencia, a través de volverse profundamente consciente del momento presente, sin el filtro constante de la interpretación mental. Permíteme darte un ejercicio simple que puedes hacer ahora mismo, mientras escuchas esto. Por un momento, deja de escuchar las palabras como conceptos que necesitas analizar o memorizar. En lugar de eso, vuelve tu atención hacia la conciencia misma que está escuchando. ¿Quién o qué está aquí, consciente de estas palabras? No pienses en la respuesta, simplemente siente. Siente la cualidad de estar presente, de estar vivo, de estar consciente. Esa sensación de presencia alerta, esa es la puerta de entrada hacia lo que Tolle llama el ahora. Y el ahora no es solo un punto en el tiempo, es la dimensión atemporal en la que todo el tiempo existe. Es donde la mente de Dios se encuentra contigo, porque es donde la separación ilusoria entre tú y la vida se disuelve. Ahora bien, muchas personas escuchan esto y tienen una reacción inmediata. Pero yo todavía tengo que vivir en el mundo real. Tengo responsabilidades, tengo problemas, tengo metas. No puedo simplemente flotar en algún estado de presencia dichosa mientras mi vida se desmorona a mi alrededor. Y eso es completamente válido. Nadie está sugiriendo que ignores tu vida práctica o que te conviertas en algún tipo de ermitaño desapegado. Pero aquí está la verdad radical. La presencia no es un escape de la vida. Es la forma más profunda de compromiso con ella. Cuando estás presente, cuando tu mente no está constantemente perdida en pasado o futuro, realmente ves lo que está frente a ti. Respondes a la vida con inteligencia genuina, en lugar de patrones reactivos condicionados. Y esa inteligencia, esa claridad que surge cuando la mente está quieta, eso es un destello de la mente divina operando a través de ti. Piensa en los momentos en tu vida donde tomaste tus mejores decisiones. Probablemente no fueron cuando estabas pensando frenéticamente, analizando obsesivamente cada opción. Más bien, fueron esos momentos donde algo en ti simplemente sabía, donde había claridad, certeza, una sensación de alineación. Eso no vino de tu mente pensante, vino de algo más profundo, algo que Tolle llamaría inteligencia del ser. Y aquí está la conexión directa con nuestra pregunta original. Esa inteligencia del ser, esa claridad que emerge en la quietud, no es tuya personalmente. Es la manifestación localizada de la inteligencia universal. Es como la mente de Dios se expresa a través de esta forma particular que llamas tú. Entonces, hablemos de los obstáculos. ¿Por qué? Si nuestra verdadera naturaleza es esta conciencia divina, casi nadie la experimenta. ¿Por qué nos sentimos tan separados, tan limitados, tan perdidos en nuestras propias mentes? El obstáculo principal es lo que Tolle llama identificación con la mente. Desde muy temprana edad, fuimos condicionados a creer que somos nuestros pensamientos, que el narrador constante en nuestra cabeza, esa voz que comenta, juzga, planea, recuerda, se preocupa, que eso es quien somos. Y mientras esa identificación permanezca intacta, permanecerás atrapado en una prisión mental. Porque la mente pensante, por su propia naturaleza, crea separación. Funciona dividiendo la realidad en categorías, yo y el otro, bueno y malo, pasado y futuro. Esa es su función, y es extremadamente útil para navegar el mundo físico. Pero cuando te identificas completamente con ella, pierdes acceso a la dimensión más profunda de tu ser. Aquí hay algo que necesitas entender. Los pensamientos no son el problema.
La actividad mental en sí misma no es el enemigo. El problema es la identificación inconsciente, la creencia de que tú eres tus pensamientos. Imagina que estás viendo una película. Si estás completamente absorbido en ella, olvidando que estás sentado en una sala de cine, riendo y llorando con los personajes, estás completamente identificado con el contenido de la pantalla. Pero si de repente recuerdas, espera, esto es solo una película, estoy sentado aquí observándola, inmediatamente hay espacio. Sigue habiendo emoción, sigue habiendo historia, pero ya no estás perdido en ella. Hay una conciencia mayor que sostiene toda la experiencia. Eso es exactamente lo que sucede cuando comienzas a desidentificarte de tu mente. Los pensamientos siguen apareciendo, las emociones siguen fluyendo, pero ya no definen quién eres. Empiezas a experimentarte como el espacio consciente en el que todo esto ocurre. Y aquí viene una de las enseñanzas más liberadoras de Tolle. No necesitas un pensamiento mejor, más positivo o más espiritual para liberarte. Necesitas reconocer la conciencia que está detrás de todos los pensamientos. Esa conciencia ya es libre, ya es completa, ya es lo que podrías llamar divina. No tiene que convertirse en nada, solo necesita ser reconocida. Y el reconocimiento ocurre en la quietud, en los espacios entre pensamientos, en esos momentos donde estás plenamente presente, sin estar perdido en la narrativa mental. Ahora, llevemos esto más profundo. Hay una razón por la que tantas tradiciones espirituales enfatizan la meditación, la oración contemplativa o simplemente estar en silencio. No es porque estas prácticas te ganen puntos con alguna deidad externa. Es porque crean las condiciones para que reconozcas lo que ya eres. Cuando te sientas en silencio, cuando permites que la mente se aquiete aunque sea parcialmente, empiezas a notar algo extraordinario. Hay una presencia, una vivacidad, una sensación de estar vivo que no depende de ningún pensamiento o circunstancia externa. Esa presencia estaba ahí toda tu vida, pero estaba oscurecida por el ruido mental constante. Es como el sol que siempre está brillando detrás de las nubes. Las nubes, tus pensamientos, pueden parecer bloquear el sol, pero nunca lo apagan. Y cuando las nubes se separan, el sol simplemente está ahí, brillando como siempre lo ha hecho. Aquí hay algo profundo que Ramana Maharshi enseñó. Él decía que la autorrealización no es algo que adquieres, es algo que reconoces. No es un estado que alcanzas en el futuro, después de años de práctica espiritual. Es tu estado natural ahora mismo, simplemente oscurecido por la identificación con el ego. Y el ego no es una entidad separada, es simplemente un patrón de pensamiento, una construcción mental que dice, yo soy esto, yo soy aquello, tengo este problema, necesito aquello. Mientras esa construcción domine tu atención, la verdad más profunda permanece oculta. Pero en el momento en que traes presencia consciente a ese patrón, en el momento en que observas el ego sin juzgarlo o luchar contra él, algo cambia. El observador no es el ego, el observador es la conciencia misma. Y reconocer eso, incluso por un instante, es un destello de iluminación. Ahora, hablemos de algo que confunde a muchas personas. Si mi verdadera naturaleza es esta conciencia divina, ¿por qué experimento tanto sufrimiento? ¿Por qué siento miedo, ansiedad, tristeza, dolor? ¿No debería estar en un estado constante de dicha y paz si realmente soy uno con Dios? Esta es una pregunta crucial, porque revela un malentendido común. El despertar espiritual no significa que nunca más experimentarás emociones difíciles o situaciones desafiantes. Significa que tu relación con esas experiencias cambia fundamentalmente cuando estás identificado con el ego. Cada desafío, cada emoción dolorosa, cada circunstancia indeseable se siente como una amenaza a tu identidad misma. El ego necesita que las cosas sean de cierta manera para sentirse seguro, validado, completo. Por eso resiste constantemente lo que es, creando una capa adicional de sufrimiento sobre el dolor inevitable que viene con tener un cuerpo humano.
Pero cuando empiezas a reconocer tu verdadera naturaleza como conciencia, algo extraordinario sucede. Todavía puedes sentir dolor físico, todavía puedes experimentar tristeza o pérdida, pero ya no añades el sufrimiento psicológico de la resistencia. Ya no te cuentas historias interminables sobre cuán injusta es la situación, cuán terribles son las cosas, cuánto necesitas que sean diferentes. En cambio, hay una aceptación profunda de lo que es, no como resignación pasiva, sino como reconocimiento de la realidad tal como es en este momento. Y dentro de esa aceptación, descubres una paz que trasciende las circunstancias. Una paz que no depende de que todo esté perfecto externamente, porque brota de tu conexión con la dimensión atemporal del ser. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que pierdes tu trabajo. Desde la perspectiva del ego, esto es una catástrofe total. Toda tu identidad estaba envuelta en esa posición. ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo pagarás las cuentas? Tu mente se dispara en pánico, creando docenas de escenarios futuros, todos aterradores, ninguno real. Ese es el sufrimiento psicológico, y es mucho más pesado que la situación práctica misma. Pero ahora imagina que enfrentas la misma pérdida de trabajo con presencia. Sí, hay un desafío práctico que necesita atención, pero en lugar de perderte en el drama mental, te mantienes conectado con el ahora. Sientes cualquier emoción que surja sin resistirla. Tomas acción desde un lugar de claridad en lugar de pánico, y debajo de todo eso, permanece una sensación fundamental de estar bien, no porque la situación sea perfecta, sino porque tu bienestar no depende de la situación, depende de tu conexión con algo mucho más profundo. Eso es lo que significa vivir desde la mente de Dios, en lugar de la mente del ego. No significa que los desafíos desaparecen, significa que tu respuesta a ellos se transforma completamente. Y aquí viene algo que puede sonar paradójico. Cuando dejas de necesitar que las circunstancias cambien para sentirte bien, a menudo cambian de maneras sorprendentes. No porque estés manipulando la realidad con pensamiento positivo o alguna técnica de manifestación, sino porque tu estado de ser cambiado atrae diferentes posibilidades. Operas desde inteligencia genuina, en lugar de miedo reactivo. Tomas decisiones que están alineadas con el flujo de la vida en lugar de luchar constantemente contra él. Y la vida, esa inteligencia universal que muchos llaman Dios, responde a esa alineación. Ahora, profundicemos en algo que Tolle enfatiza constantemente. La puerta hacia esta comprensión divina siempre es el momento presente. Siempre es ahora. Y sin embargo, la mayoría de las personas rara vez están aquí. Mentalmente, están en el pasado, reviviendo viejas heridas o glorificando viejos éxitos. O están en el futuro, anticipando, planeando, preocupándose, esperando que algún evento futuro finalmente los complete. Y mientras tanto, la única realidad que existe, el ahora, pasa completamente desapercibida. Aquí está la verdad revolucionaria. El tiempo psicológico, esa constante referencia al pasado y futuro, es la estructura fundamental del ego. El ego no puede sobrevivir en el presente puro. Necesita tiempo para mantener su narrativa de quién soy, qué me pasó, qué necesito lograr. Sin esa narrativa temporal, ¿qué queda? Solo presencia, solo conciencia pura. Y esa conciencia pura es tu verdadera identidad. Entonces, pregúntate ahora mismo, ¿dónde está tu atención? Mientras escuchas estas palabras, ¿estás completamente aquí, o parte de ti ya está pensando en lo que harás después de que termine este video? ¿Estás analizando si estás de acuerdo con lo que se está diciendo, o simplemente permitiendo que las palabras señalen hacia algo que no puede ser capturado completamente en lenguaje? Porque aquí está el secreto. Las palabras, incluso las más profundas enseñanzas espirituales, son solo señalizaciones. Apuntan hacia la luna, pero no son la luna. La comprensión real de la mente de Dios no vendrá de acumular más conceptos. Vendrá de los momentos donde dejas caer todos los conceptos y simplemente eres completamente presente,
completamente vivo, sin pasado, sin futuro, sin narrativa del yo, solo la vastedad consciente del ahora. Y aquí hay algo asombroso que sucede cuando empiezas a vivir más desde ese lugar. Descubres que tienes acceso a una creatividad, una inteligencia, una compasión que no parecen venir de tu mente personal. Están fluyendo a través de ti, desde una fuente más profunda. Los artistas conocen esto como el estado de flujo, donde el arte se crea solo sin esfuerzo deliberado. Los atletas lo experimentan como estar en la zona, donde el cuerpo se mueve con perfección, sin pensamiento consciente. Los científicos lo reconocen como intuición súbita, donde las soluciones aparecen completamente formadas. Estas experiencias son vistazos de cómo es operar desde la mente de Dios, desde inteligencia universal, en lugar de estar atrapado en los confines de tu mente personal condicionada. Pero aquí está el desafío para la mayoría de las personas. Estos vistazos son temporales. Tienes un momento de claridad profunda, una experiencia de presencia poderosa, y luego vuelves a caer en la identificación con la mente. ¿Por qué? Porque el patrón del ego está profundamente arraigado. Ha sido reforzado durante décadas, quizás durante generaciones si consideras el condicionamiento heredado. No se disuelve simplemente porque tuviste una percepción o un momento de despertar. Se disuelve gradualmente a través de la práctica constante de traer presencia consciente a tu experiencia. Cada vez que te atrapas perdido en pensamiento y vuelves a la hora, estás debilitando el dominio del ego. Cada vez que observas una emoción sin ser consumido por ella, estás fortaleciendo la conciencia testigo. Es un proceso, no un evento único. Y aquí viene algo crucial que muchos buscadores espirituales necesitan escuchar. No estás tratando de eliminar el ego o destruir tu mente. Estás tratando de poner estas herramientas en su lugar apropiado. La mente es una herramienta maravillosa cuando se usa conscientemente. El sentido del yo personal es necesario para funcionar en el mundo físico. El problema solo surge cuando te identificas exclusivamente con estas estructuras y pierdes contacto con la dimensión más profunda de tu ser. Es como tener una computadora poderosa. Es increíblemente útil para ciertas tareas, pero sería absurdo creer que eres la computadora. Tú eres el usuario, la conciencia que opera la máquina. Y cuando sabes eso, puedes usar la máquina efectivamente, sin estar esclavizado por ella. Ahora, hablemos de algo que une todas estas ideas. La pregunta de si es posible comprender la mente de Dios finalmente se reduce a una pregunta más personal. ¿Estás dispuesto a soltar tu identificación con el limitado sentido del yo separado? ¿Estás dispuesto a vivir con la incertidumbre de no saber quién eres como forma fija y en cambio descubrir la libertad de ser conciencia pura? Porque eso es realmente de lo que estamos hablando. No de añadir algo a lo que eres, sino de soltar las capas de identidad falsa que oscurecen lo que siempre has sido. Y ese soltar asusta al ego. El ego cree que morirá si dejas de identificarte con él. Y en cierto sentido, tiene razón. Pero lo que el ego no puede ver es que su muerte no es tu muerte, es tu liberación. Hay una hermosa paradoja en el corazón de toda enseñanza espiritual genuina. Para encontrar tu verdadero yo, debes soltar todo lo que creías ser. Para experimentar la plenitud infinita, debes aceptar el vacío de no saber. Para comprender la mente de Dios, debes silenciar tu propia mente. Y sin embargo, esto no es sacrificio. Es el descubrimiento más liberador posible. Porque lo que descubres cuando sueltas la prisión del pensamiento compulsivo es que siempre fuiste libre. Solo estabas buscando libertad en los lugares equivocados, en circunstancias cambiantes, en validación externa, en futuros imaginados. Y todo el tiempo, la libertad estaba aquí, en el corazón silencioso del momento presente. Entonces, ¿es posible comprender la mente de Dios? No solo es posible, es inevitable. Porque la conciencia que busca comprender es la misma conciencia buscada.
Dios buscándose a sí mismo a través de innumerables formas. Y en el momento en que reconoces eso, en el momento en que dejas de buscar fuera y descansas en la presencia, consciente que ya eres, la búsqueda termina. No porque hayas llegado a algún destino lejano, sino porque te das cuenta de que nunca dejaste el hogar. La mente de Dios no es algo distante que debes alcanzar. Es la fuente misma de tu conciencia en este momento. Es el espacio en el que estas palabras aparecen. Es la luz que ilumina toda tu experiencia. Y cuando dejas de buscarlo como algo separado y simplemente descansas en lo que ya eres, la comprensión florece naturalmente, no como conocimiento intelectual, sino como ser vivido. Y desde ese lugar de ser, toda tu vida se transforma. No porque las circunstancias externas cambien mágicamente, aunque a menudo lo hacen de maneras sorprendentes, sino porque tu relación con todo cambia. Ya no estás en guerra con la vida. Ya no estás constantemente tratando de convertirte en alguien diferente, de llegar a algún lugar diferente, de lograr algo que finalmente te complete. Ya estás completo. La plenitud no es algo que alcanzas en el futuro. Es lo que descubres cuando dejas de correr hacia el futuro y te permites simplemente ser, aquí, ahora, completamente presente, completamente vivo. Y en esa presencia total, tocas la eternidad, no como concepto, sino como realidad vivida. Eso es comprender la mente de Dios, no con tu mente pensante, sino siendo la expresión consciente de lo divino que siempre has sido.